Este episodio de Aprender de Grandes va a ser muy distinto. Me pasó algo raro y es que Meli Furman, con quien grabamos 2 episodios espectaculares ya de Aprender de Grandes, si no los escucharon o los vieron, es la oportunidad de hacerlo. Bueno, la cosa es que Meli empezó a escuchar episodios de Aprender de Grandes mientras paseaba a su perro Mole. Y cada tanto me mandaba mensajitos por WhatsApp diciendo, escuché tal episodio y me llamó la atención esto, lo otro, me quedé pensando en este tema o en esta idea que conversaron. Y me pareció interesante, le dije a Meli, pará, no me mandes más mensajitos de WhatsApp, conversemos sobre esto que te llamó la atención escuchando otros episodios de Aprender de Grandes. Así que este va a ser un episodio un poquito meta, un episodio de metacognición sobre lo que aprendimos haciendo Aprender de Grandes con ni más ni menos que Meli Furman. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola, Meli. Hola, Jerry. Es raro esto, es muy raro, pero... Y me da mezcla de nervios e intriga de qué puede pasar de tener esta conversación. Contame un poquito cómo es el contexto de que estuviste escuchando y qué te quedaste pensando. Yo soy una fan de La Primera Hora, te sigo desde Cemento, todos lo sabemos, pero me empezó a pasar que, de hecho, soy fan de La Primera Hora en la celebración de Aprender de Grandes que hiciste ahí un concurso de quién sabía más. Me di cuenta que sabía un montón. Ganaste mucho. Pero me empezó a pasar, cuarentena, que trajimos un perro a casa, un perrito que ahora es gigante. Y que se llama Mole, y que es una mole. Y lo es. Y entonces había que sacar a pasear al perro, ¿no? Y nadie tenía como tantas ganas. Y yo me empecé a ofrecer, y con esta idea de apilar hábitos que aprendí de tu curso, que bueno, voy a empezar a escuchar podcast, empezar a escuchar Aprender de Grande. Y empecé a escuchar un montón. Recién hacía la lista y nada, me faltan porque son montones, pero escuché un montón y además como menos apurada, escuchándolos enteros, en 2 o 3 paseadas al perro, podía escuchar cada una de las conversaciones. Empecé a ofrecerme mucho a sacar al perro porque lo estaba disfrutando un montón y lo raro para mí de escuchar y tenerte cerca es que aunque me contengo, me dan muchas ganas de mandarte cosas porque me surgen ideas a borbotones o reacciones. Me contengo para que las quieras escuchar, pero muchas te las mando y bueno, aquí estamos. Bueno, a ver qué primero sale. No te contengas tanto porque me encanta recibir cada una de esas. Y vos me ibas contando, escuché este o escuché este otro y contame alguno. Empecemos con, no sé, vamos a ver qué dinámica funciona, pero contame alguno y que te haya dejado pensando algo y lo charlamos. Uno de los últimos que escuché que me trajo un montón de ideas, me gusta mucho cuando escucho episodios de gente que hace cosas distintas a mí o que no conozco en persona. Algo que también hago, porque a varios de los entrevistados los conozco, es mandarles audios a ellos también. Esa es la parte que complementa los audios a vos. Pero en este caso, uno de los últimos que escuché fue el de Juan Sclar, el escritor, del cual todavía no leí nada de su obra, y fue interesante como entrar desde la persona, ¿no? Un poco algo que dice Emi Chamorro en uno de las charlas que tuvo con vos, ¿no? Y a veces uno entra por la persona y después va a la obra. Y me brotaron un montón de ideas y sensaciones cuando lo escuchaba. Bueno, una de las partes como muy lindas es cuando te tira las cartas del tarot, ¿no? Y yo como vos también soy súper escéptica de la astrología, del tarot y cualquier cosa que sea sobrenatural, pero él le dio como una impronta a la tirada de tarot, que además estuvo bueno y además se relacionaba con que una muy amiga de los dos, Magdalena Fleitas, hace poco a mí me había tirado el tarot y había sido una experiencia como interesante. Me encantó que él lo miraba como con otros ojos, ¿no? Decía, bueno, es una buena excusa para conversar a partir de imágenes que tienen 1000 años, que de algún modo capturan cierta sabiduría de la humanidad y son como disparadores que de algún modo te llevan a conversaciones que no habrías tenido. Y al mismo tiempo esta idea que él trae de la pareidolia, ¿no? De que a veces, no sé, alguien ve la cara de la Virgen en la mancha de la pared o en la tostada. Nunca lo había visto de este modo, ¿no? De que a veces uno
mira algo que en principio podría no tener sentido, pero lo cobra en nuestra mirada y a partir de ahí pasan cosas nuevas. A mí eso me sacudió, sobre todo porque yo había tenido mi propia experiencia de tirada de tarot y me gusta cuando aprender de grandes y las cosas en general me hacen como mover un poco, ¿no? Estirar la zona de Roquefort, como dice otro invitado al que escuché hace poco, César Silveira. Y en esa él dice algo que también está bueno. Él decía, bueno, yo tiro el tarot, pero no creo en la sincronicidad. Usa como ese concepto que yo nunca había escuchado, de que el universo en realidad me está diciendo algo. Lo hago porque me gusta jugar, o por lo menos eso fue lo que sucedió con vos. Y me gustó esa idea de jugar por jugar sin tener que darle esa carga a las prácticas como menos científicas de que hay alguien que te está queriendo decir algo, que esa es la parte que yo no compro y no creo, y entonces en general es como, bueno, no me dan ganas, pero me movió un poco de mi eje, me gustó. Qué bueno, a mí me encantó ese episodio, me encantaron prácticamente todos los episodios de Aprender de Grandes, pero el de Juan especialmente por muchas de las cosas que vos decís. Me quedé pensando mucho en los dispositivos que tenemos en nuestras vidas que nos permiten hacer cosas que sin esos dispositivos no haríamos. Yo tenía esta sensación, antes de esa conversación y de otras conversaciones que tuve, de que si las cosas uno quería que sucedan o tenían que suceder, iban a suceder. Pero no. Siento que hay ciertas conversaciones que si no están dados los contextos, las condiciones de contorno, no suceden. Por ejemplo, que Juan hable de una manera íntima conmigo, sin que seamos amigos íntimos, nos conocemos un poco, pero no tanto, y que me dijera que él esté habilitado a decirme cosas que sería rarísimo que me las dijera fuera del contexto de que me estaba tirando las cartas. O sea, si no me estaba tirando el tarot, era raro que él se metiera en una percepción que él tenía de mi intimidad, de mi forma de ser, salvo que yo le pidiera específicamente, pero no se iba a dar tampoco, era como raro. Maleducado, ¿no? Brusco, claro, ¿quién te pidió? Claro, ¿qué te crees que sos, más o menos? Pero acá no, acá vale, porque eso te habilita. Eso te da esa posibilidad de como suspender ciertos prejuicios, suspender ciertos sesgos que uno tiene de escuchar, no escuchar, de hablar, no hablar, de decir, no decir. Y habilita, permite que cosas sucedan y puede funcionar, puede que no, pero cuando funciona está buenísimo y a mí me encantó porque con todos mis prejuicios de lo sobrenatural y todo eso, que salvo que alguien venga y me lo demuestre, a priori creo que no tiene sincronicidad ni ningún tipo de superpoder, pero tiene entre comillas el superpoder en el sentido amplio de la palabra de permitirnos aprovechar quizás ese conocimiento antiguo de cuáles son las preguntas, porque las cartas de alguna manera tienen embebidas adentro de ellas preguntas o cosas de la naturaleza humana que pueden disparar conversaciones. Y si eso dispara conversaciones, es valiosísimo, pues son conversaciones que de otra manera no hubieran sucedido y termina siendo un superpoder, pero no en el sentido de la magia, sino que... Otra magia, ¿no? La magia que sucede en el entre, ¿no? En los vínculos. Y ahí me quedaba pensando, vos le dijiste a él en esa charla, no sé si te acordás que aprender de grandes era para vos también, ¿no? Como tu propia tirada de cartas en el sentido que generabas otras conversaciones y me acordé mucho de las charlas que tuviste con Lele y con Juli. ¿No? Sobre todo esto que pasó con Lele, donde en un momento apareció un tema, el de la pasión, que para mí fue lindo cuando apareció ahí, cuando Lele te dice, bueno, a veces no es tan fácil encontrar la pasión y a veces por ahí ni siquiera hay que encontrarla. Claro, y que es una mochila, él lo siente como una mochila. No me acuerdo si él usó la palabra mochila, pero me quedó esa sensación a mí, que para él es un peso, ¿no? Y por ahí no se hubiera dado esa charla, o por ahí sí más adelante, no sabemos, ¿no? Pero el dispositivo, el ponerse a charlar con alguien con quien uno habla todos los días, pero en otro contexto, siempre hablamos mucho, ¿no? De cuando cambias el contexto, cómo cambia la experiencia y cómo aprendes más también, ¿no? Claro, inclusive cuando hablamos nosotros, en tus episodios, que quizás no los escuchaste con Mole, paseando a Mole, pero en tus episodios nosotros hacemos un montón de proyectos juntos, cosas juntos, pasamos tiempo juntos, pero ahí conversamos sobre cosas que no habíamos conversado en otros momentos. Totalmente, y me pasó a mí escuchando a gente que conocía, o que conocía incluso bien, pero algunos conocidos, varios de los entrevistados, varias son amigos conocidos, de descubrir facetas de sus vidas de las cuales no tenía idea, ¿no? De qué leían de chicos, de cosas fuertes que les pasaron que hicieron
que cambiaran de camino, como que hay algo de la conversación no apurada. Y a mí me pasa en particular con Aprender de Grandes que hay algo muy hermoso de ser testigo, de no ser parte. Es uno de mis mensajitos que yo te mandaba por audio, ¿no? Del placer de ser testigo y no ser parte. De la conversación. De esa conversación, ¿no? Estás De la mosquita en la pared, claro. con tiempo Está bueno. y que te permite, o por lo menos para mí, que a veces soy un poco tímida, de no estar pensando en qué vas a decir en la conversación, sino estar mirando como con mucho disfrute y mucho relajo, ¿no? Una amiga, Leti, que es mi profe de yoga, además, siempre al final de la clase dice, bueno, con la sonrisa del Buda, de las comisuras, ¿viste? Claro. De la boca ligeramente para arriba, y esa es como mi sensación mientras escucho, y de disfrute plácido, y de poder, y me pasa mucho cuando escucho a la gente que digo, qué copada es la gente, me amigo como con la esencia humana, con casi todas las entrevistas me pasó de decir, mira qué copada esta persona, no me había dado tanta cuenta, o me caía bien, pero mira todas las capas que tiene detrás. Mirá. No sé, me acuerdo Julia Pomares, que yo la acompañé de coach en su charla, la conocí en ese contexto, y de repente en tu charla contó que le gustaba Shakespeare y era actriz antes, no sabía si ser actriz o ser politóloga. O que si pudiera viajar en el tiempo, viajaría al mundo con el Miriñaque, ¿no? Y del siglo XVIII, no sé, algo ahí de capas que tiene la gente de las que no te enterás y que está bueno enterarse como testigo. Me gustó ahí, ¿no? Esa está posibilidad que nos das a todos con Aprender de Grandes. Claro. Sí. Y a veces, bueno, me salgo de la vaina y quiero hablar y mando el audio, pero en general es esa posibilidad de mirar desde afuera como... Y me hizo acordar también a la pregunta de dónde viajarías en el tiempo, Ajá. Que ahí es como viajar al presente, nos das como la posibilidad con Aprender de Grandes de viajar al presente y meterse como en capsulitas de espiar por la ventana distintos presentes sin estar ahí, ¿no? Y hablábamos mucho de nosotros hace tiempo esta idea de cómo se extiende la vida. ¿Te acuerdas? Si vos decías, bueno... Me acuerdo de tus épocas donde las querías extender hasta el infinito, así en tiempo, y hace poco hablábamos de extender la vida, pero más como hacia los costados. Ensancharla. Claro, como curioseando, ¿no? Y para mí es como una linda manera de ensanchar para los costados. Viajar al presente. En otros lugares y otras gentes. Sí. Me encanta, me quedé pensando con lo de los dispositivos. Me surge una pregunta que me parece interesante, la pregunta, y es ¿qué otros dispositivos tenemos en la vida y qué nos hacen vivir, decir, hacer, que no haríamos si no tuviéramos esos dispositivos, como las cartas del tarot o una conversación a Aprender de Grandes? Y se me ocurren un par, a ver, los tiro para ver qué onda. Uno es dar una charla TED. O sea, si uno se propone dar una charla TED en TEDx Río de la Plata o en cualquier evento, no hace falta ni siquiera que sea TED, pero en el concepto de una charla cortita y bien preparada. Preparada con tiempo, a conciencia, diciendo quiero que sea lo mejor posible, que sea una charla en la cual quiero compartir algo que es importante para mí, que es una idea, que me parece que es importante que otros sepan, que es parte de la energía que hay alrededor de eso, y hacerlo con ayuda. Ese es el dispositivo de voy a dar una charla TED, ¿no? Por lo menos el que conocemos nosotros en TEDx Río de la Plata. O en TED, que es parecido, ¿no? Y creo que ese es un dispositivo espectacular. Y lo que escucho de muchos de los oradores que escuchamos, muchos de los cuales pasaron por Aprender de Grandes también, es que fue una experiencia transformadora de algo que fue importante para sus vidas, muchos de ellos pasar por ese proceso, pero que no hubieran hecho de otra manera, a pesar de ser conscientes que era importante hacerlo. De nuevo, el caso en el cual no se da la conversación si no te tiran las cartas. Totalmente. Lo sabés, pero por alguna razón, nada, no, hay como una barrera de tiempo emocional, de ganas. Y a veces de ayuda, de recibir la ayuda, el apoyo, la fecha límite, la presión de tener que contárselo a tanta gente y entonces te genera otro tipo de... Hay algo ahí grande de la ayuda, por lo menos lo que me pasó a mí. Además, yo suelo dar charlas, entonces para mí dar charlas era algo que yo ya hacía, pero dar las charlas en TEDx Río de la Plata con la ayuda de otros, y vos fuiste uno de mis coaches, de otro, Mariana, Jasper y Emi, es con la ayuda de gente que te quiere ayudar a que esa esencia que querés contar salga lo mejor posible y te quiere ayudar a descubrir cosas de las que vos no te diste cuenta, ¿no? En la que ibas con piloto automático y es como un lujo que gente te esté mirando desde afuera con ganas de
que te vaya mejor y que lo que hagas salga bien y lo siente propio además. Y que te hace ese doble clic, ¿no? El que no te das cuenta. Esa repregunta para mí es la clave de ese dispositivo, sí. además de la presión y todo. Y ¿no? es gente cuyo objetivo, interés, foco es que vos brilles. Claro. Donde no está en juego su ego, sino que ayuda a que vos crezcas de alguna manera, ¿no? O es un ego colectivo, ¿no? Claro. Compartido, donde que salga bien también es parte de que les vaya bien a ellos, ¿no? Claro, es buenísimo que lo sientan así porque ellos no aparecen en ningún lado después, no aparecen ni en el video ni en los créditos, o sea, es medio como un secreto casi. Después no es que sea un secreto que querramos guardar, pero no es algo que anunciemos a los cuatro vientos. Sí, es un ego más relacionado con la misión, ¿no? El propósito de, no sé, a mí me pasa ahora como coach, no sé, ahora hace poquito mi oradora, no voy a decir... mi oradora. Secreto, claro, tu oradora, de la propia. Claro. Sí. Dio una charla espectacular y era una sensación de misión cumplida, ¿no? Hay algo que es más lindo en este mundo porque ella dio esa charla. Y a mí lo que me pasa también coachando, ayudando a oradores a preparar sus charlas, es que aprendo. O sea, es como tener una conversación de aprender de grandes, pero durante meses, en el cual tenemos muchos encuentros y hablamos, y yo siento que me nutro yo. O sea, hay algo también de que no es que lo hago solo por altruismo, lo hago porque también me nutre y me hace crecer, ¿no? Hay algo para mí de hacerle doble clic a la gente que es parecido a estas conversaciones, donde uno descubre como más de la naturaleza humana, ¿no? Y de lo apasionantes que son las vidas. Todas las vidas son apasionantes cuando las conoces un poco más, ¿no? Pero en general no tenemos ese cuándo. Claro. Pensaba en otros dispositivos y otro que apareció en lo de Juan Sclar, que es esto de poner el cuerpo medio al límite para ver si sale alguna otra cosa, ¿no? No es algo que yo haya hecho demasiado, pero que me intriga. Recuérdame, ¿cómo lo decía Juan? Él contaba lo que él hace en sus talleres literarios, y vos fuiste ahí, que entiendo que es escribir hasta que no das más, y nada, lo mismo podríamos decir, ¿no? Como, bueno, bailar, me acuerdo, no sé, Fama, la serie Fama, la Fama cuesta, están ahí hasta al límite de los atletas, esta cosa de poner el cuerpo al límite a ver qué pasa, ¿no? César Silveira, lo de improvisar. Hay una dicotomía que no comparto mucho, que salió en varios, apareció en varios de los episodios de mente-cuerpo, como si fueran cosas tan distintas, que para mí no es tan así. ¿Sentís que apareció eso como una dualidad? Un poco sí, no tanto en tu visión, sino de algunos más que vienen del lado del arte, ¿no? Incluso hasta como cuestionamiento, no sé, por ahí porque yo me siento del lado más de la gente más racional, pero... Estás pensando con la mente, estás pensando con el cuerpo. Claro, como no, tenés que pensar más con el cuerpo, no sé, yo no la veo tan... Pero sí me pareció que estos dispositivos donde el cuerpo es más protagónico, más porque lo llevas al límite, en escribir la cabeza obviamente es protagónica, ¿no? Pero es algo de... donde físico que pueden ser interesantes. Nosotros que estamos también tramando nuevas aventuras para el mundo de las ideas, ¿no? Y fue algo que inmediatamente me hizo mandarte el mensajito a ver, metamos más el cuerpo, ¿no? No porque vea la distinción tanto. Yo a veces siento que la gente que se dedica más al arte mira a la gente que viene del lado más de la ciencia con una mezcla como de excesivo respeto, pero a la vez como distancia de, bueno, pobre, no puede meter tanto el cuerpo y no la veo, ¿no? No sé, no me pasa. Me pasa raro con eso. A ver, lo que yo siento es, no creo en esa dualidad, no es que hay un mente y un cuerpo, somos una cosa integral, compleja, interrelacionada, pero es verdad que muchos de nosotros, por lo menos yo, le dedico más tiempo a estar sentado y que la actividad pase por acá que por otros lados, ¿no? O sea, sí trato de hacer un poco de ejercicio físico y de salir y de mover y todo eso, pero que como que tengo un foco en lo que pasa en mis elucubraciones mentales, planes, proyectos, todas esas cosas, y no tanto en el movimiento, ¿no? Sí, por eso es interesante ver, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno fuerza un poco más, ¿no? O esta cosa de qué hago, me pasa si hago algo donde dejo de estar cómoda. Claro. No me dan tantas ganas de... Ahí vuelvo a una charla que tuviste con Emi Chamorro, que él siempre habla de, no, la zona de confort está buenísima, ¿por qué salir, ¿no? De ella. No sé si es incomodidad o es desde la comodidad de estirarse un poquito, ¿no? Yo siempre pienso eso con los docentes, ¿no? Esta idea de cómo es el cambio pedagógico. Y justo en mi libro nuevo, Enseñar Distinto, la idea de la innovación es desde donde estás estirarte un poquito más lejos. Nosotros hablamos mucho en el mundo de las ideas de los espacios adyacentes.
donde esos cambios más sostenibles tienen que ver con dar el paso a la habitación de al lado, no a 5 habitaciones. Me pregunto, y porque justamente es algo que yo no hago muy seguido, y de esto que traía por ahí Juan Sclar, ¿qué pasa cuando uno hace como el esfuerzo de ir 5 habitaciones más para allá? ¿Qué puede generar? Claro, a veces después volvés y caes De en la otra habitación manera, siguiente ¿no? de otra manera. O sea, quizás no terminás en la habitación número 5 re lejos, pero elongar hacia esa dirección por ahí te hace pensar que la próxima habitación no era tan difícil o tan raro o tan distinta a lo que ya tenías. Te acerca al adyacente de alguna manera, ¿no? Podría ser, ¿no? Que quieras ir a otros también. Me quedé pensando en el mundo de las ideas, que el mundo de las ideas también es un dispositivo. El mundo de las ideas, para los que no saben, es este curso que hacemos con Meli. Curso entre comillas, pues es un curso supuestamente de creatividad, innovación, comunicación, donde ayudamos a la gente a desarrollar herramientas para profundizar esas cosas, profundizar sus proyectos, etc. Y lo que nos dicen los egresados de las 7 camadas que ya tuvimos desde el 2012 es que no es eso. Es eso, pero no es eso. O sea, hacemos de hecho esas cosas, pero la gente dice es otra cosa, es un lugar, primero no es un curso, dicen, y nos dicen también es un lugar donde me repensé, me replanteé, donde me conecté con gente en una etapa de la vida en la que pensé que no me iba a hacer amigos íntimos, nuevos, tantos y tan rápidamente, donde surgen, ya no puedo hablar, redes de colaboración y proyectos nuevos y cosas nuevas que sin eso no hubiesen surgido. Entonces parece que quizás es un dispositivo también, en este sentido que estamos hablando ahora, de transformarnos de alguna manera y que sucedan cosas que creemos que son importantes, pero no le damos ni el tiempo, ni los recursos, ni la ayuda, ni el contexto para que sucedan, ¿no? Y ahí también esta idea de que uno imagina que sabe que son importantes, pero en cierto momento de la vida decís, bueno, ya está, ¿no? Como, bueno, ya está, los amigos ya los tengo, medio ya encontré el camino, hay algo de reinventarse, como de reenamorarse Totalmente. de la vida o de... Ayer justo estaba escuchando la charla El Aprender de Grandes con Julio Maffei y hablaba de ser joven psicológicamente, ¿no? Decía, bueno, uno hablaba de que sus pacientes son entre sus 20 y 30, donde uno está con esa euforia, ¿no? De que se come el mundo y esos momentos de creación, ¿no? Y yo pensaba en los míos propios de la vida y después pasan los 40, vas atravesando y estás como, bueno, ya está, como que esa incertidumbre ya está más resuelta. Pero uno añora, anhela esas mariposas en la panza, ¿no? Que tenía a los 30. Y él, de hecho, vos decías, bueno, me siento de 25 mentalmente. En algunas cosas sí. Con esta cosa de volver a apasionarse por proyectos nuevos. Y el mundo de las ideas es un dispositivo muy para eso, que no fue pensado para eso, pero pasa eso, ¿no? Es como una propiedad emergente de lo que hacemos. Como que volvés ahí. a una adolescencia o juventud en esto de las ideas y los proyectos a borbotones y los nuevos amigos. No es que vas a dejar a los anteriores, pero hay algo de abrir una puerta que creías que estaba cerrada, tranquilo, ¿no? Es que estabas llorando porque estuviera cerrada, pero está bueno volver a abrirla. Sí, es como que te rejuvenece en muchas dimensiones. Yo creo que hay otras cosas que hace el mundo de las ideas, pero en general estos dispositivos... es que una de las cosas que sucede cuando vamos creciendo en la vida es que en algún momento decís, esto ya no lo voy a hacer. No es como que cerrás algunas puertitas en algún momento. Y a veces esa puerta que cerrás está bien, que esté cerrada, no es grave. Pero algunas de esas puertitas eran quizás un sueño tuyo de toda la vida o eran cosas que... Y las cerrás y no está claro por qué las cerraste. Y por ahí es por sesgos, por prejuicios, y a veces necesitas el empujoncito de algún dispositivo que te permite decir, mira, quizás no hay que cerrarla todavía, ¿no? Totalmente, ¿no? Por ahí te dan ganas de entreabrir a ver qué hay. Y siempre está como esa tensión entre poder decir, bueno, nada, estoy bien, con esto es suficiente, versus abrir, ¿no? Las dos cosas me parece que son importantes. Volviendo a esta pregunta de la pasión y de la trampa de la pasión. Sí. A mí me gustó mucho un libro que estaba leyendo, que creo que vos también, Big Magic, de Elizabeth Gilbert. Y no lo terminé todavía, pero leí bastante. Dijo algo en relación con eso que a mí me pegó bastante, ¿no? En relación con la trampa de la pasión que aparece en el episodio de Lele.
Y ella decía que últimamente como que se liberó de que, bueno, cada proyecto le tiene que mover el piso tanto, y va más por la línea de, bueno, a ver qué me pinta, qué me dan ganas de, qué me da una pequeña chispita de curiosidad, de ganas de explorar. Y cuenta el caso de que escribió uno de sus libros y estaba como sin inspiración, muy angustiada por eso, y a ver cuándo venía, ¿no? La nueva musa, la nueva idea, y no aparecía nada, y justo se compró una casa con jardín y no le gustaba la jardinería, pero bueno, medio que empezó a querer arreglarlo, y al arreglarlo empezó a entusiasmarse con entender las plantas que podía plantar nativas en esa zona y de dónde venían, y a hacerse medio erudita botánica, que era algo que no se había imaginado, y con eso empezó a encontrar vidas de naturalistas de la época de Darwin, y algunas incluso mujeres no tan conocidas, y eso la llevó a otro libro finalmente, ¿no? Pero desde como tirar de la punta del ovillo, para mí hay algo ahí de hacerle caso a la curiosidad, pero más chiquita, que está bueno. Y en el mundo de las ideas pasa un poco eso también desde el intercambio, porque algo que les decimos a uno de los subdispositivos es esto de enseñarle a otro algo cortito, ¿no? Algo que sabes hacer. Como buscar en qué sos bueno, en qué te gustaría compartir, ¿no? Uno enseña a hacer sushi, otro enseña los pasos de karate, y otro enseña a coordinar reuniones grupales y lo que sea, estar en cosas copadas. Y hay algo de que el otro te abra esa puertita de la mano, ¿no? Vos siempre le vas de buscar buenos maestros, que por ahí solo no la vas a abrir, no sé. No te pintó hacer un curso de cómo hacer sushi, pero por ahí en un ratito querés como asomar la nariz, ¿no? Y llenarte de esa. Es muy loco eso, esos sabores. Enseñé algo en 7 minutos, lo llamamos. El 7 es arbitrario, podría ser 10, 15, una hora, lo que fuera, pero es verdad que son experiencias cortitas, profundas, tanto para el que enseña como para el que aprende eso cortito, en todo el proceso, en la preparación de los que tienen que enseñar, decir, ¿cómo hago para enseñar? Primero, ¿qué voy a enseñar? Después, ¿cómo lo preparo? Y la experiencia cuando sucede eso, que están buenísimas, que la gente queda agradecido, algunos inclusive transformados por esa experiencia, pero que no lo hacemos si no está el dispositivo. Es muy raro eso, porque la gente va a estar escuchando esto y la gente no va a salir a hacerlo. La mayoría, quizás algunos sí. Hace falta esos dispositivos, ¿no? De alguna manera está bueno, es como mirar las distintas cosas que nos pasan en la vida de cuál es el dispositivo que esto me está dando para hacer algo que si no, no haría, ¿no? Y ver algo qué otros como estructurado más. Hay algo de la estructura y de la cápsula, ¿no? De que esté armadito y vos vayas. Es muy difícil generárselo solo. Está buena. Hay gente que sí, pero yo creo que la mayoría de nosotros no. Digo, la vida nos va pasando. Entonces, ir a algo la estructura, creo que hay algo de eso que nos abre, que si no, por más que lo sepamos, no lo hacemos. Claro. Sobre todo, creo, un filósofo que sé que a vos también te gusta, Alain de Botton, él habla de los problemas del primer mundo, dice, porque él es inglés y se dedica como a cuestiones más existenciales de gente que tiene todo resuelto, y por ahí en Argentina no tenemos todo resuelto, pero hay algo también de las preguntas que nos empezamos a hacer cuando vamos teniendo ciertas partes de la vida como más acomodadas, pero que nos seguimos haciendo, ¿no? Estas preguntas y necesitamos esos empujoncitos para empezar a responderlas, ¿no? A seguir. Sí, ese empujoncito son como marcos de cuidado, espacios donde sabes que estás seguro haciendo esto. Puedes decir, por ahí voy a hacer un papelón enseñando a origami en 7 minutos, digamos. Sí. Pero ahí no, ahí vas, lo haces, no solo te divertís, sino que estás orgulloso de hacerlo y es una linda experiencia. Hay algo del cuidado, ¿no? Y también de la presión, que me hace acordar lo que decías antes, ¿no? De la charla TED o de la charla del mundo de las ideas, ¿no? Porque si no también, por más que sea, o sea, es espacio seguro, pero a la vez el empujón. Hay otros que están esperando, otros que están esperando algo de vos, ¿no? Que están ahí para escucharte o para aprender de vos. Porque parte de la transformación es la voluntad, ¿no? Del esfuerzo, de pasar, por ahí no es incomodidad, pero hay algo del esfuerzo, que para ponerlo tiene que haber alguien que te dé como la patadita en algún sentido. Sí, es como efecto personal trainer, ¿no? De que claro. Contratas a alguien no tanto para que te muestre los ejercicios, porque después de 1 o 2 veces ya más o menos sabes cuáles son, sino para que esté ahí y que vos no digas, no, hoy me da fiaca, no voy a correr. Totalmente. Sí. ¿Qué más escuchaste? ¿Qué otros episodios?
A ver, ¿qué más? Ya van 110, 120 episodios, ya pierdo la cuenta. Que para mí es una locura, son 6 años y algunos los volví a escuchar, no todos, pero muchos los volví a escuchar y me pasa muchas veces que escucho episodios viejos de hace 4 o 5 años y en el momento los vivo con mucha intensidad cuando estamos grabando, pero los vuelvo a escuchar y resignifico un montón de cosas o las veo desde otro punto de vista o yo estoy en otra etapa de la vida o con otras preocupaciones y escucho cosas distintas de lo que dicen mis invitados, de lo que digo yo también. A veces no me reconozco diciendo cosas. Y no te acordabas, ¿no? ¿No te pasa un a esta montón? altura sí, obviamente no me acuerdo de todo lo que hablamos, pero hay muchas cosas que me impactaron, muchas conscientemente y otras que están en algún lugar y sé que me impactaron, pero... A ver, ¿querés que vamos? Yo tengo algunos de los que me hice la listita de los que escuché Dale. completos y a ver qué sale. Pedro Mairal, a ver. Pedro Mairal. Te digo cosas que me acuerdo y que me impactaron de la conversación con Pedro, que estuvo espectacular. Primero que me encanta leerlo a Pedro. O sea, leí bastantes cosas de él. Cuentos. Hay un cuento genial que de hecho después lo grabé, que es muy lindo y está disponible en Aprender de Grandes. Leí novelas y lo que me encantó de él es cómo mirar la vida con los ojos de un escritor. O sea, hay algo de... Y que uno puede llevarlo a cualquier ocupación, ¿no? Puede pensar en mirar la vida como ¿no? Con el estereotipo de cuáles son los lentes que aplican distintas ocupaciones, profesiones, formas de ser a la vida. Y él me encantó que, por deformación profesional, si querés, de ser escritor, hasta las instancias más comunes de la vida, de hacer la cola en el banco, creo que él mencionaba, o alguna otra cosa así, para él se le vuelven interesantes. O sea, él dijo, no te vas a aburrir nunca más si sos escritor, porque hasta las cosas más pavas, más chiquititas, te suenan interesantes desde algún lugar. Y me pasó que después no sé si fue antes o después, no me acuerdo el orden, leí La Uruguaya, que es una novela de Pedro, y hay una escena en el banco donde alguien está esperando a ser atendido, y yo digo, de esto me estaba hablando, no me acuerdo en qué orden fue. Eso me encantó de Pedro. Y me pasó eso mismo y lo conectaba con algo que dice Emi Chamorro en una charla que tienen, y él lo dice mucho además, que es esto de estar al acecho, ¿no? Y dice, cuando vos tenés una obra, algo, ¿no? Que te ronda en lo que estás pensando siempre, cualquier situación de la vida es un momento donde estar al acecho de estos tesoros, ¿no? De estas cosas que pasan. Me acuerdo mucho lo del banco y pensaba esto de mirar la vida con ojos curiosos, que hace que de algún modo siempre estés pasando bien. Un libro que me recomendó Emi Chamorro preparando mi charla TED era el de La conquista de la felicidad de Bertrand Russell, donde él dice algo muy parecido a lo de Mairal. Dice esto de, bueno, una persona, ¿no? De que está siempre con los ojos puestos en aprender, en descubrir el mundo, puede estar en un momento incluso horrible, ¿no? Dice, puede estar en un terremoto, y obviamente es una situación tremenda y donde hay angustia, dolor, pero a la vez, decía él, está pensando, esto es un terremoto, como... Esto se siente. Esto se siente, ¿no? Donde hay alguna dimensión donde estás de observador que hace que la vida sea más interesante. Sí. Incluso la cola del banco, ¿no? Aunque sea a veces, por lo menos. Claro, bueno, me hiciste acordar, mira, acabo de relacionar esto con una cosa que me pegó mucho, y es una historia de Richard Feynman, cuando él se murió de cáncer, fines de los 80. Para mí uno de los ídolos, o sea, el premio Nobel de Física, pero aparte un tipo que leí mucho de su vida y cosas que él iba escribiendo, autobiográficas, porque me encantaba como su enfoque, sobre todo con el tema de la curiosidad. También, sí, y con esa, bueno, y una cosa que dijo que me impactó muchísimo, que hacía mucho que no lo recordaba y me hiciste evocarlo con tu disparador, es que él, cuando ya se estaba por morir de cáncer, pidió que no le pusieran anestesia en la recta final. Que es terrible, o sea, era una muerte dolorosa, la que él sabía que iba a tener, y dijo, no quiero morfina, no quiero nada, quiero... O sea, esencialmente lo que a mí me quedó, no sé si él lo dice en esas palabras, es no me voy a morir muchas veces y quiero ser testigo de mi muerte. O sea, quiero vivirla, no quiero que me apaguen para que esos últimos segundos... aprender al extremo, ¿no? Donde o sea, me impactó mucho. Wow, y no sabía eso. Sí.
Y a la vez me encanta la anécdota de Feynman en este libro de Usted está bromeando, donde cuenta que en un momento decide como elegir un postre en el restaurante en el que va y como dejar de perder tiempo en decidir una minucia, que en su caso era qué postre iba a comer. Entonces, no sé, va con uno, como si te dijera, vamos siempre con el queso y dulce. Claro. Y ya está, ¿no? Libero mi ancho Es de como banda mi chomba. para otras cosas. Es mi chomba. Yo tengo 8 de estas iguales. Mira. 8. Tenía 5, me compré 3 más. Son Y a esta idénticas. altura me estoy enterando. Idénticas. Sí, sí. Entonces yo no decido qué ropa me pongo a la mañana. O sea, no soy muy original. Lo hace también Barack Obama, lo hace Mark Zuckerberg, lo hacía Steve Jobs. Steve Jobs tenía la polera negra, siempre era la polera negra. Es verdad. Mark Zuckerberg usa unas remeras de cuello redondo, creo que son grises. Y Barack Obama tenía 2 diseños, creo, de traje distinto con un par de corbatas y esencialmente las camisas eran todas iguales. Mirá. Entonces eso hace que no tengas que gastar energía de toma de decisiones, que es una energía limitada que tenemos cada día, en cosas que para uno no son importantes. Justo la del postre no te la compro, porque a mí me gusta elegir el postre y me gusta variar también, como no. parte de la curiosidad, digamos. Pero hay otros aspectos en la vida que está bueno, ¿no? Tomar la decisión de en esto no quiero tomar decisiones. Claro, ¿y para qué sí liberar el ancho de banda? En este caso, de Feynman para aprender. Y Feynman también fue alguien que se puso como a explorar otras cosas, ¿no? Se puso a tocar samba y se fue a Brasil, y también esta cosa de alguien que decidió como abrir. A ver, tengo más. Dale. Diana Wang. Hay una que a mí me impactó mucho, es la de la vida en pareja. A ver, ¿qué te acordás de esa? Bueno, ahí obviamente de Diana me acuerdo, pero es de la combinación de eso y su charla TED de la estaca y el barrilete, ¿no? De que dice que en las parejas... el problema que tengo con Diana es que converso mucho con ella también, más allá de esto. Entonces se me mezclan qué cosas conversé uno a uno con ella versus en la charla o en la charla TED o en Aprender de Grandes. Y el tema de que muchas veces en la pareja uno de las personas de la pareja juega un rol de barrilete, que es el que está volando, y el otro es el que le pone el cable a tierra, que no siempre para todos los aspectos de la vida es los mismos roles. Puede ser que en algún aspecto de la vida uno sea barrilete y el otro estaca, y que se inviertan los roles. Me acuerdo de eso y me acuerdo de otra cosa que... Y el largo del hilo, ¿no? ¿Te acordás? El largo del hilo. Esa era la posta. Es eso, mira, me había olvidado. Está Que buenísimo, que no como que el ni demasiado secreto, largo ni demasiado corto. Cada pareja en cada momento va como tratando de configurar el largo del hilo ideal. Claro, y relacionado con eso otra cosa que dice Diana mucho, es que para que la pareja sobreviva está bueno buscarse amantes. En el sentido amplio de la palabra, no necesariamente amantes desde el punto de vista sexual, sino otros intereses, y que no sea solo el foco de mirarnos uno al otro y de que solo sea la pareja, sino de vivir vidas ricas y complejas en otras dimensiones con otras cosas que nos generen amor, digamos, ¿no? En el sentido como amplio. ensanchar para los costados, Eso, ¿no? sí. Y ¿A vos qué te quedaste hay con...? una frase que me impactó mucho, 2 cosas, una anécdota y una frase. Una frase que ella dice en una de las charlas, creo que es en esa, que dice que cuando uno está con otro en algún conflicto, tiene que darle una salida de caballeros. Está buenísimo. Que esto de salir de una discusión, salir de la mejor manera, tiene que ver con darle al otro como un lugar donde pueda, en la pareja un montón pasa, ¿no? Donde pueda seguir sosteniendo su visión de sí mismo, ¿no? Su dignidad, donde humillar es lo que después termina generando... Pero no solo en la pareja, ¿no? En todas las relaciones. En vínculos laborales, si querés, también. O sea, totalmente. lo que Ella fuera. empezó hablando de la pareja y totalmente. Esto eso sí. es algo que para mí es clave en las relaciones humanas, ¿no? Tiene que ver con el respeto también, con darle el lugar al otro. Sí. Y darse cuenta de que humillar al otro tiene seguro una escalada para un lugar donde... Yo siento, o sea, eso, ahora que me lo decís, siento que lo incorporé. No sé si solo fue a través de Diana, pero de cosas que fui escuchando. Trato de hacerlo, a veces me sale, a veces no me sale. Pero siento que vivimos una cultura a lo largo del tiempo que tiene muchas historias de venganza y de rencor. Y de vos me hiciste ojo por ojo, diente por diente. Vos me hiciste esto, yo te hago... algo así porque te lo mereces, ¿no? Y entonces creo que eso impregna nuestra forma de ver el mundo y de las relaciones, los vínculos, y es súper dañino, me parece que es tóxico, porque la verdad es que no suma nada. No hay chance de que salga bien, ¿no? No, claro, no,
Pero no, él me tocó la bocina, yo le toco la bocina. O sea, hay mucho de que... Y después son escaladas, ¿no? De esas cosas. Hablando de la bocina, me hiciste acordar a la anécdota, una que contás cuando estás con José Nesis, Sí. La del canadiense. A ver, contala, por favor. Esto era... es una de esas cosas chiquititas, pero que me quedaron remarcadas. Yo venía cruzando, iba caminando por Palermo, en Buenos Aires. Iba a cruzar una calle casi con muy poquita circulación. Yo cruzaba por la senda peatonal y veo que viene una combi. Una van. Pero está bastante lejos, pero venía con bastante velocidad. Digo, bueno, yo igual soy peatón, tengo prioridad, voy a cruzar, va a frenar porque está lejos, tiene tiempo de frenar, etc. La cosa es que veo que se empieza a acercar, yo estoy cruzando y que no baja la velocidad. Y me clava los frenos muy cerca de donde yo estaba, como demostrándome que está bien, voy a parar, pero yo tengo más masa corporal que vos, yo combi, y voy a frenar, está bien, porque no te quiero matar. No lo estoy contando con las mismas palabras porque obviamente la historia va creciendo en mi mente, pero yo le hago un gesto al conductor diciendo que, ¿qué haces? ¿Me estás por pisar? Baja la ventana el conductor y me grita, ¿qué te crees que estás en Canadá? Esa fue la historia. Y en el momento, lo primero es me surgió el enojo de alguien que algo mínimo que podía hacer de respetar al peatón. Primero me surgió enojo, pero después me reí porque en algún sentido tiene razón. El conductor ese tiene razón porque por ahí yo me creía que estaba en Canadá y la mayor parte de la gente en el mundo donde estamos no hubiese cruzado con la confianza que yo cruzaba diciendo va a frenar o debería frenar, cuando la verdad es que la mayor parte de la gente no frena. Ese es el mundo en que yo querría vivir, pero sé que no es, o no sé y a veces me olvido, o pretendo de que no es y me comporto de ciertas maneras, ¿no? Y José decía algo acopado ahí de esto de, bueno, de construir nuestros digo, por ahí no podemos importar Canadá, pero podemos construir la cultura argentina como querramos, ¿no? Desde donde estamos, de vuelta, a donde por ahí la queremos llevar un poco más hacia Canadá o una Canadá claro. Latinoamericana. Sí, hay dos aspectos, ¿no? De esa cultura. Uno es la cultura en los vínculos chiquititos, en el uno a uno, donde, por ejemplo, no sea la humillación o la venganza lo que rija los vínculos, sino darles las salidas decorosas a la gente y el respeto, etc. Eso creo que sí uno puede generar una burbuja alrededor suyo de rodearse de la gente que más o menos tiene eso y ayudar a influir que vaya en esa dirección la cultura de la gente cercana. Donde no sé muy bien cómo hacer es cómo manejamos en la calle. O sea, ahí hay algo más de cultura general, más masiva, que puede abrumarnos, ¿no? A cada uno decir yo quiero cambiar eso. Y hay de reglas, ¿no? De cómo el afuera te ordena. Pasó ahora mucho está pasando todo el tiempo con el COVID, donde uno necesita no tomar la decisión cada día solito, de bueno, me pongo el barbijo, no. Esta cosa de, bueno, a partir de ahora el protocolo es creo que es liberador, ¿no? Sí, eso lo hablamos bastante con Emi Chamorro. No sé si en Aprender de Grandes o en alguna caminata que hicimos. Él decía, antes de la pandemia estaba todo bien, al principio de la pandemia estaba todo bien porque estábamos obligados a hacer ciertas cosas. Cuando las cosas empezaron a relajar, ahí era complicado porque tenés que empezar a tomar decisiones. Además sobre cosas muy concretas en el momento, ¿no? Donde entro al negocio, me pongo el barbijo, me lo subo, puedo poner... y distintas personas que van tomando distintas decisiones, con lo cual a uno le da bronca si el otro tomó la decisión. Hay tensión distinta. Social, claro. Ahí pasó, qué sé yo, cuando volví a la presencialidad a las escuelas en un momento, entonces había como tensión entre no sé, lo que decía La Nación con lo que decía la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de los que vivimos en la ciudad, y entonces cada uno iba decidiendo y la ruptura del tejido más del comunitario por esta cosa de no reglas claras, a mí me impresionó, fue muy rápida además. Y después se volvió a ordenar y volvimos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las familias de las escuelas, como bueno, estar todos de vuelta en el mismo lugar, con alivio, ¿no? El alivio de que, obviamente, si las reglas tienen algún sentido, si vivís en un lugar donde hay reglas autoritarias, obviamente eso no sería liberador. Pero me quedé con la anécdota de Diana, que te quería contar, a ver si te la acordás. Diana cuenta algo de los hijos, que a mí me impactó mucho y me liberó también. De hecho, me gustó mucho la anécdota, la puse en el libro de Guía para Criar Hijos Curiosos, que es que ella cuenta que su hijo ya grande vivía en Europa, en otro país, y en un momento tiene una enfermedad, me suena que era como melanoma, no sé, algo de lo cual después salió y está todo bien. Pero entonces en un momento ella se empieza a angustiar mucho como madre y era la época del fax y hizo una lista larguísima de todas las cosas que ella había hecho mal como madre que seguramente tenían que ver con esa enfermedad del hijo.
y se las mandó por fax, temblorosa, y que en un momento el hijo a vuelta de fax dice, mami, estás loca, o sea, se te fue la chaveta, o sea, no me acuerdo de ninguna. Claro, el sentido que él no tenía esa percepción de No me acuerdo de ninguna de estas, pero estas son, pero te mando todas estas otras, que son, Claro. y ahí había intersección vacía, ¿no? Entre algo también, ¿no? Del poder que a veces sentimos que creemos que tenemos sobre los demás. Y por ahí tenemos un poder sobre los demás, pero es otro, ¿no? El que imaginamos. Claro, y las mochilas, no sé, vuelvo a esta idea de los hijos y las cargas y para dónde uno influye. Pero también es liberador ver que no es tan lineal, ¿no? Claro. Pero hay dos cosas en esto. Uno es lo que vos decís, en la anécdota del fax de Diana y su hijo. Y el otro es otro concepto que en realidad no lo conversamos tanto en Aprender de Grandes, lo conversé bastante con Marce, con mi esposa, de la escalera de inferencias. Que es algo que, ahora lo explico, pero que es algo que hacemos mucho y que yo no lo tenía consciente y ahora lo concienticé más. Y esencialmente es esta sensación que a veces tenemos de nosotros ir construyendo en nuestra mente historias de interpretación de lo que pasa alrededor nuestro, con un montón de supuestos de los cuales no somos conscientes y entonces esto, Diana, para ella obviamente había sido una mala madre y tenía la lista larga de razones por las cuales había sido una mala madre, pero fue una escalera de inferencia propia de ella que del otro lado no se veía así. Y cómo muchas veces construimos nuestra propia identidad, donde construimos nuestro temperamento, nuestra forma de ser, con un montón de estas cosas que nos asignan como etiquetas, nos autoasignamos etiquetas y cosas que son escaleras de inferencia que no sucedieron así. Yo conté varias veces la historia de, no sé si te la conté a vos, o la conté en algún episodio de Aprender de Grandes, de cuando a los 14 años fui a un asalto. Asaltos se llamaban a los bailes, ¿no? Era el nombre que se le daba en esa época, que íbamos los chicos, las chicas, nos turnábamos, a veces uno llevaba comida, el otro bebida, esa cosa, y íbamos a bailar. Poníamos el tocadiscos. En ese momento sonaba Sui Generis, sonaba Queen y alguna otra cosa así. Y bailábamos. Y cuando, ¿sabes la historia? Yo la escuché, quiero que la contes de vuelta, me encanta, pero ¿no había cassette? ¿Había tocadiscos? Había tocadiscos, sí. Empezaba en los cassettes. En esa época empezaban los cassettes y cuando empezaron la gente empezaba a copiar los discos truchos en los cassettes. O sea, pirateaban. El momento que tenías la doble casetera era el mundo tuyo. Eso vino unos años después. Eso no vino unos años, en mi vida por lo menos. Bueno, la cosa es que en los 14 años esta anécdota... Estamos en nuestro asalto, estamos bailando con una de estas músicas. No eran los lentos, era baile rápido, el baile suelto. Y de repente veo dos chicas que están en una esquina del living de la casa del anfitrión. Y veo que me miran y se sonríen. Y yo dije, se están riendo de que bailo mal. Estaba seguro, además. Pero era obvio, era obvio. O sea, la escalera de inferencias que hice ahí fue brutal, al punto tal que los siguientes 2 años no bailé. O sea, me agarró un mambo con el tema de que bailaba mal y la pasé mal. La pasé mal porque iba a las fiestas, porque era relativamente sociable y quería estar... Pero me daba miedo bailar y siempre inventaba una excusa de por qué no bailaba. Ay, me muero. Y me duró como un par de años. En ese momento de la construcción de la identidad donde uno está tan vulnerable. Me impactó muchísimo. La adolescencia. Sí. Y pensaba cómo se juega ahí lo de la humillación, donde en este caso seguramente no la hubo, pero a veces no la hubo intencionalmente, claro. O sea, yo me la generé yo solo. Claro, y donde a veces sí la hay, ¿no? Y entonces en esto de no darle al otro una salida de caballero o intencionalmente, mucho peor, humillar o lastimar... Igual. Después eso, sumado a la escalera de inferencias, puede llegar a ser una bomba. Y el caso Lo extremo... veo en gente adulta hoy que digo, qué pena, ¿no? Como que decís... ves gente que quedó tocada por esto, que quedó gente que no puede, que quedó como muy rencorosa o que hay como... resentida. Como gente que decís, qué pena esta persona, te das cuenta como te imaginas haciendo como la inversa, ¿no? De que en algún momento de su vida hubo algo que lo dañó y que después sobre eso se construyó una... No sé... A veces siento eso con algunas personas como que qué pena, ¿no? Y me imagino al niño donde en algún momento algo salió mal y se fue. Sí. Supongo que ahí hay mucho de lo que hacen las terapias, ¿no? O sea, que en la terapia se busca, dicen, resignificar o desandar o lo que fuera. Sí. ¿Qué más tenés en tu libretita? A ver, otras. Ana Kazumi. Ana Kazumi. Me encantó la conversación con Ana, es una genia.
De Ana me acuerdo varias cosas. Eh, Me acuerdo de que hablamos de si los latinos o los argentinos nos parecemos más a los gringos, a los yanquis o a los japoneses. Eh, esa me impactó, me Que impactó. ella nos mira con cariño a los argentinos. De hecho, escucharla a ella hablar bien de nosotros, y decía que además mucho de lo que ella valora a los japoneses, ella lo ve en los argentinos, ¿no? Esta cosa comunitaria que no ve tanto Claro, porque la cultura más de Estados Unidos es del individuo, ¿no? Y no me importa tanto los vínculos. Sí, a mí Japón, me hizo como amigarme, ¿no? Como, mira, qué claro. lindo, cómo nos ves. Japón se va al otro extremo de que es tan fuerte la parte social y vincular que la gente cuida más el espacio público que su propia casa, creo que contaba algo así. Con lo cual es raro que te inviten a su casa porque no la tienen lista, o sea, se encuentra en el espacio público y el espacio público está impecable. Los argentinos o los latinos obviamente no vamos a ese extremo, pero que nos parecemos más en el sentido de que nos importa el vínculo, la gente y todo eso, más que a los yanquis según la perspectiva de Ana, ¿no? Eso es algo así, decía, Y ¿no? había una pregunta que me encanta que hace Ana, que es: ¿qué es lo peor que le podés hacer a un japonés? ¿Te acordás cuando lo invitas a tu casa? Cuando vas a traer. Era no terminar de comer algo o no Eso es muy aceptarle malo algo. también, ¿no? Pero de hecho el otro día que había invitados niños en casa y todos decían, no me gusta, no me gusta. Yo decía, bueno, nos llevamos un tiempito a Japón. Pero no, lo que decía en relación con eso es cuando traes la bandeja de café y le preguntas, ¿cómo querés el café? ¿Te acuerdas? Eso es lo peor que le podés hacer a un japonés cuando está de invitado. No me lo acuerdo de saber cómo era. Porque un japonés te va a decir como vos lo tomes. Ah. O sea, no quiere decidir algo que sea distinto a lo de la casa que es anfitriona, ¿no? O sea, la felicidad, y hay una palabra en japonés que no me la acuerdo, pero que, ¿no? Parte de la felicidad es esta cosa de pertenecer al conjunto. Sí, y sentir que otro te va a cubrir. Cuando vos eso me impactó, me acabas de hacer acordar eso, y eso me impactó muchísimo. Es la sensación de que los otros están ahí para vos si los necesitas. Y parte de lo que, volviendo al principio, de los que te ayudan con el TED, con la charla, y eso es la realización de que otro se realice, ¿no? También era otro concepto de la felicidad que te da cuando otro o un proyecto se realiza, algo de una felicidad más allá de... Claro, que en las culturas más individualistas es más competitivo, y si al otro le fue bien, hasta no estás contento, digamos, ¿no? Seguro, me imagino a alguien escuchando esto diciendo, sí, amé, o no me acuerdo con la palabra, ¿no? Seguro los que estén escuchando por ahí, algunos se acuerdan cuáles eran esos. Lo otro que me conceptos. impactó de Ana fue su historia personal, de cómo llegó a la Argentina, y más allá, es interesante desde el punto de vista de conocerla a ella y todo eso, pero me quedó muy fuerte esta idea, porque ella aprendió español de grande. O sea, no hablaba español y es escritora y escribe en español, cosa que me parece una locura. Primero, que lo haya logrado y que haya sido tan exitosa, pero lo más lindo es, me dice que, o sea, recuerdo, o lo voy a decir en mis palabras, por ahí no lo dijo ella así, que al escribir en español tiene que pensar más antes de escribir, entonces elige las palabras con más cuidado porque las tiene que buscar. Están ahí, pero no les vienen tan natural como el inglés, que es su lengua madre, o el japonés inclusive. Hay como una pequeña distancia, ¿no? Una pausa entre el automático, y que se parece mucho a algo que charlaste con Mariano Sigman, creo, en Aprender de Grandes. Ajá. Y Mariano lo cuenta mucho también, esto de que cuando uno tiene que discutir con alguien o de algo que realmente te mueve, ¿no? Visceralmente. Él decía, un buen ejercicio es tratar de discutir en otro idioma, si te sabes otro idioma. Porque hay algo de poner un poquito de distancia entre lo visceral, lo automático, y darle tiempo a que pasen otras cosas. Sí, ¿no? esto es una investigación que hizo Albert Costa, que es un muy amigo de Mariano, en Barcelona. Creo que estaba en Barcelona. Dio una charla en TEDx Barcelona sobre esto, y esencialmente lo que dice es: si tenés que pelearte con tu pareja, lo mejor es hacerlo no en el idioma nativo de ninguno de los dos, sino en otro idioma que manejen. Porque entonces la conversación pasa a ser una conversación en vez de una discusión áspera, porque la gente se toma otro tiempo, tiene que buscar las palabras y todo eso. Es parecido a lo que dice Ana, ¿no? Como pequeño dispositivo también ahí, ¿no? De la distancia, pensando en Ana.
Yo alguna Sí. vez lo intenté de escribir algo tipo diario en otro idioma, a ver qué pasaba, y está buena la experiencia. Ah, escribiste vos en otro idioma, Sí, mirá. así como esta cosa que sale a borbotones, pero probar en otro idioma es una experiencia Me hiciste interesante. acordar de otros ejercicios que se hacen en talleres literarios, creo que lo hace Juan Sclar también en el suyo, si mal no recuerdo, de a veces ponerte restricciones arbitrarias cuando escribí, no para de escribir, pero ahora de repente la próxima oración no puedo usar la letra A. O como era ese caso que vos contás en el mundo de las ideas, de el que tenía, no sé si era Parkinson o... Sí, que bueno, las restricciones, como las restricciones que tenés en tu vida, reales o autopercibidas, a veces pueden no solo dejar de ser excusas para no hacer las cosas, sino fuentes de inspiración para ser creativos. Es cuando te ponen restricciones que... Vuelve a salir, ¿no? Lo de la estructura que de algún modo es un dispositivo, la restricción es un dispositivo. Te libera. Totalmente. Buenísimo. Totalmente, me encanta. Espera, pero de Ana había más cosas. Hay algo que disfruto con Ana de su cadencia, o sea, escucharla hablar a mí me pone físicamente en otra modalidad. Cadencia zen, ¿no? Está en un Es muy zen, zen. es eso, es zen. Hablar con ella es una experiencia zen, me encantó eso. Su charla de TX de la Plata sobre el silencio es eso. Ah, también, genial. ¿no? Genial. Hay algo como de belleza en el, sentís que es alguien que está construyendo la frase, ¿no? Y que por ahí le pasa porque la está diciendo en castellano, si bien hace mucho que ella vive acá. Me gusta esta idea de gente que viene de afuera y nos ve y nos vemos reflejados ahí. O sea, esto que ella decía, que los argentinos quizás en algunos sentidos nos parecemos más a los japoneses que a los de Estados Unidos, es algo que yo solo no podría evaluar. Alguien de afuera tiene que venir, mirarnos y decirnos. Y de vuelta alguien que en este caso te mira con cariño, ¿no? Y también. que logra encontrar ahí eso. Y lo dice con la elegancia como habla Ana, claro. Y hay algo lindo que me acordé de la charla con Ana también, que ella habla como de la belleza de lo imperfecto, que me parece que tiene que ver también con su escritura, incluso cuando ella habla, a veces, qué sé yo, cambia algún artículo por otro, algún tiempo verbal, y es parte de la belleza de cómo habla. Ella da el ejemplo también de otro concepto acá japonés de la belleza de las cosas usadas, ¿no? De esto decía, bueno, la cuchara de la abuela que tiene manchas de todas las veces que hizo la sopa, ¿no? Y de hecho hay una de las palabras que vos trajiste, me parece, en una de las cartas de los lunes que nos mandás, ¿no? Que, a ver si me acuerdo bien, que es este concepto de arte japonés, ¿es de ahí? Sí. Puede ser que lo haya mencionado, no me acuerdo. Donde es un arte que parte de arreglar cosas rotas, por ejemplo, de cerámica, con hilos de oro. Claro. Pero en ese arreglo de lo roto, en ese recuperar el pasado, cobra nueva belleza. No solo nueva belleza, sino que suelen ser más caras. Totalmente. Cobran valor económico. Y son realmente más lindas, ¿no? Hay algo ahí, pero del recuperar el pasado y la imperfección como belleza, que eso lo trae ella ahí fuerte, y lo veo también cuando habla y escribe. Me encanta. ¿Sabes que ¿no? mencionaste el email de los lunes? Este email que mando desde principios del 2020. Esencialmente todos los lunes mando este email con ideas para empezar la semana. Creo que es un dispositivo también. Es un dispositivo, para mí, es un dispositivo... Quienes lo recibimos también. No, sí, bueno, me pasa. Genial. Para mí es un dispositivo en varios sentidos. Primero es que me organiza y me permite compartir cosas que si no, no compartiría, y me pone al acecho. O sea, estamos como hilvanando mucho de los conceptos, ¿no? Porque durante la semana me obliga a estar más atento a decir, bueno, ¿qué voy a poner el lunes en el email? Entonces estoy como, y de repente viene algo, lo agarro, y no solo lo agarro, sino que lo tengo que profundizar, porque lo tengo que escribir, entonces tengo que entenderlo más, y me da la motivación, obligación, me da lo mismo, me da el incentivo para hacerlo, y termino aprendiendo más, termino disfrutando más, y bueno, si le sirve a la gente que lo lee, mejor todavía, ¿no? Hay algo ahí, dos cosas se me ocurren. Bueno, una es el valor de la materialidad, como en tu caso, digo, materialidad o digital, pero de tener dónde, ¿no? Ir a depositar para estar atentos con el radar encendido. Y me pasa mucho trabajando con mis alumnos y también con docentes, esto de, por ejemplo, tener una bitácora donde a lo largo de una materia tenés que ir registrando los pensamientos que se te ocurren. Las preguntas hacen que esas preguntas sucedan más, ¿no? Me acuerdo en casa con los nenes, cuando eran chiquitos, teníamos el diario científico. Y entonces las preguntas científicas las poníamos ahí. Y venían con algunas que eran científicas y otras pero venían con un montón de más preguntas que si no hubiéramos tenido el diario. Y lo mismo con los maestros, con los chicos en las escuelas. Hay algo de tener el diario,
O hay una estrategia para fomentar las preguntas en el aula que se llama la playa de estacionamiento de preguntas, que por ahí es un corcho, una lámina, que hace que eso empiece a suceder. Está buenísimo. Otro dispositivo. Y si no estuviera, claro, las preguntas no aparecen, no es que están ahí, ¿no? Hay algo de generar la materialidad para que esté. Y lo otro que me pasa con tu dispositivo es hay algo de la dosis que me parece que es clave, sobre todo en estos momentos donde todos estamos muy abrumados. La dosis del mail de los lunes es justa. En el sentido que es cortita. Que es corto, pero no tan corto. Claro, y no abre es una puertas. frase, claro. Está bueno. Y si quiero le hablo doble clic porque todo abre, pero hay como algo de la cápsula que para mí ayuda, ¿no? Volviendo a esto de encontrar el largo del hilo, encontrar la dosis, para mí está bueno. Si me mandaras, por lo menos a mí, 5 hojas, te quiero mucho, pero no, nada. Pero no tanto. Pero esta dosis a mí me ayuda a cada lunes saber que voy a tener ese rato como de cambiar de canal, está bueno. Me encantó la idea de dosis, pero a ver, explotemos esa idea, hagámosla, o sea, porque de alguna manera se puede aplicar a la comida, al ejercicio, a dormir, a cómo laburás, a cómo interactúas con tus seres queridos, con tus amigos. O sea, hay algo de la dosis óptima en cada caso que no es menor, porque tanto la falta como el exceso te hace desbarrancar para un lado o para el otro en lo que estés haciendo, ¿no? Está bueno como idea para explorar en cada ámbito. En la pandemia, ¿no? Tal vez pasó que cambiaron las dosis de, bueno, ahora estamos, al principio, enamoramiento, estar mucho en casa en muchos casos, a veces a alguna gente no, le pegó por otro lado, pero también después de mucha dosis de eso y de estar todos, primero fue redescubrirnos, ¿no? Después otra etapa de la pandemia, para muchos fue, bueno, ya estamos todos ahí, demasiada dosis, volver a querer salir. Claro. Conozco varias personas que se separaron en pandemia, por ejemplo. Totalmente. Ayer me enteré de otro amigo que no sabía, pero hace unos meses se separó en pandemia. Fueron situaciones extremas de sobredosis o falta de lo suficiente de otras cosas, contacto con terceros, volviendo a los de amantes, ¿no? Claro. Me encanta cómo se van igualando todas las cosas. Todas Sí. Ahí para Andy, si está dibujando, me imagino la trama. Qué difícil. Sí. ¿Qué más tenés anotado en tu libretita? Cassiari, a ver, Cassiari cuando cuenta, ¿no? Esto de que se vuelve a enamorar y de lo que y vuelve a vivir también, otro que se vuelve a nacer y renace como uruguayo. A ver, claro, eso. A mí me impactó de Hernán esa parte cuando dice que había dejado de escuchar música. Cuando se dio cuenta que ya no escuchaba música. Y a él siempre le había encantado la música y había entrado en un momento de su vida donde estaba casado, tenía a su hija, vivía en Barcelona, pero había dejado de escuchar música. Y que volvió, no se había dado cuenta. No se había dado cuenta, eso, terrible. Y que, sobre todo, para alguien que había sido muy importante la música en su vida. Y que se reencontró con la música cuando se volvió a enamorar. De otra persona, pero se volvió a enamorar, ¿no? Y esta cosa y creo que lo dice ahí, también después se me mezcla con un cuento que leí, pero como toda esta cosa de cómo lo aloja una familia en Uruguay, una familia que había como caído medio en desgracia, una familia que tenía una casona hermosa, pero de repente él por una enfermedad pierde su trabajo y lo aloja a él ahí ese fin de semana, donde también estaba como iniciando su relación nueva, y de repente él se le infarta y todo lo que pasa alrededor y... Sí. Renace como uruguayo, esta idea de él tenía su cuento previo de soy uruguayo y después se dio cuenta que en realidad era uruguayo porque iba a renacer en Uruguay, ¿no? Una cosa medio divertida, mística. A ver qué más de Cassiari en esa. Ahí me pasó. Bueno, lo de la anécdota mejorada, ¿no? Aparece ahí mucho. Sí, te cuento una cosa que tiene que ver con lo de Uruguay y su infarto. Y es que íbamos a grabar hace 3 meses un nuevo episodio con Hernán, que está pendiente y va a suceder en algún momento. No sé si cuando publiquemos esta conversación que estamos teniendo ahora, ese otro episodio ya va a estar publicado o no, veremos. Pero tenía ya agendado, íbamos a grabar con Hernán un jueves hace 3 meses, y el día anterior me agarró mi cólico renal. El día anterior a la noche me fui a internar doblado de dolor y le escribí a Hernán, le digo, mirá,
tengo que cancelar mañana, pues estoy como estabas vos en Uruguay, al borde, digamos. O sea, yo sabía que no me iba a morir de eso, porque ya había tenido otros cólicos, entonces la estaba pasando muy mal, me dolía mucho, 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 pero sabía que no me iba a morir. Hernán no, Hernán estuvo al borde, digamos, ¿no? Que sentía que se moría, pero hubo un paralelo en esa historia un poquito raro. Y ahí vos le preguntás mucho a la gente por su anécdota, ¿no? Sí. Y esta buena cosa esta de la anécdota mejorada. A mí me pasaba escuchando que decía, pero no tengo anécdotas. Y hubo varios como de... O tengo algunas... Pero vos tenés un montón de anécdotas. Pero... Quizás no las contás mucho, ¿no? Todos tenemos historias de vida y... Pasa que algunos... creo que sacamos más disfrute de compartirlas, de contarlas. Hay algo en... Es casi un arte, ¿no? De contar anécdotas. Y él hace la anécdota mejorada. Yo me acuerdo que hicimos el ejercicio, que yo le conté un par de cosas y él me ayudó a mejorarlas. Y ahí hay algo, hay como una línea que es difícil de cruzar cuando uno empieza a mentir, ¿no? De hecho, el episodio ese se llama Hernán Casiari y la fascinación por la mentira. Él, digamos, tiene el dispositivo de que es un escritor de ficción, con lo cual obviamente se puede inspirar en la realidad, pero puede mentir todo lo que quiera, porque tiene licencia para matar en ese sentido, ¿no? Pero uno en la vida, cuando cuenta una anécdota, hay una expectativa del otro lado, de la gente que está escuchando, de que esto que estás contando, si es tono anécdota, te cuento lo que me pasó. Hay una expectativa del otro lado que no estás inventando, que estás dentro de lo falible que es nuestra memoria, diciendo algo que crees que sucedió más o menos así. Entonces, cuando le conté una historia que me pasó con mi tía abuela y después el feedback de él, el comentario es, no, que tu abuela, no tu tía abuela. Simplifica, no hace falta. Yo digo, no puedo contarlo así porque imagínate que los testigos, bueno, las dos ya fallecieron, pero los testigos de eso dicen, che, estás mintiendo, no fue. Entonces ahí es una línea que yo no estoy dispuesto a cruzar. Entonces hay un tema ético, si querés, de cómo... Pero él la pone en otro lado, porque para mí algo bueno que él dice es que en realidad lo que importa es el momento de disfrute con amigos, eso, ¿no? claro. Que a nadie le importa tanto, es verdad, la verdad. eso Y para mí eso está bien, ¿no? Lo amerita que sea tu abuela y no tu tía abuela. Si pero, justo vas a estar con la familia, bueno, pero hay algo pero imagínate que estamos juntos y yo cuento, y hay más amigos, y yo cuento una anécdota de algo que nos pasó en el mundo de las ideas. Y la cambio, un poquito. Me da bronca. ¿Viste? No es o sea, está todo bien hasta que te pasa a vos, claro. Claro, bueno, totalmente. Bueno, depende con quién lo cuento, ¿no? Que no estén los participantes presentes. Pero hay algo del valor del disfrute entre amigos, que él lo trae como un valor de la vida, que para mí está bueno y que es algo de vuelta que en la pandemia todos extrañamos mucho, ¿no? De los momentos de disfrute más porque sí, ¿no? De reírnos. Creo que esto, lo estamos recuperando ahora, que está buenísimo. Sí, sí. A ver, un montón. Julia Pomares. A ver, que a mí ya la traje recién esta charla cuando decía lo de que la conocí más a ella. Me gustan también estas charlas donde hablas con gente de cosas que yo no sé y que siento que aprendo. A ver, algo que yo me acuerdo, a ver, es de la palabra subóptimo. Ajá. Decía, tenía una regla que era paciencia, subóptimo y no me acuerdo cuál, cuando pensabas en cambios políticos. Y lo de subóptimo, lo de decir, bueno, en política nunca va a estar perfecto, pero hay que largarlo igual, y da un montón de ejemplos. A mí me impactó para otras cosas de la vida. Claro, como uno tiende a ser más perfeccionista. Como que está bien subóptimo, ¿no? Es como vamos. Claro, relajemos un poquito. Sí, porque así sucede, sí, no por no ser perfeccionista, sino porque es por ahí la manera de hacer cambios más profundos. Cosa que vos y yo no somos muy no así. tanto, ¿no? Claro. Por eso por ahí me impactó, como me alivió un poco. ¿Pero cambiaste algo concreto? Ver algunas cosas más grandes, no sé, si hacemos el mundo de las ideas, ahora que estamos pensando de nuevo, va a ser optimísimo. Van a ser esos iPhones que mi chamorro siempre se ríe un poco de nosotros, de que tratamos de hacer algo muy en los detalles, ¿no? Perfecto. Claro, pero yo estoy orgulloso de hacerlo así. Sé que a veces le dedicamos más esfuerzo del que podríamos haberle dedicado, pero estoy orgulloso de que las cosas salgan bien cuando salen bien, ¿no? O sea, pero por ahí es productos que tienen que ser iPhones para mí versus cosas más transversales. Claro, yo creo que lo de Julia es más un pragmatismo de que si uno se pone en idealista y no tranza en la política, no vas a poder avanzar porque tiene que ver con llegar a ciertos acuerdos con gente que piensa distinto. Entonces ahí
Supongo que es difícil, salvo que estés en un régimen autoritario y que sea una sola persona que toma las decisiones, es difícil de avanzar en alguna dirección si no avanzás haciendo algún tipo de concesión. Esa fue la sensación que me quedó del subóptimo de Julia. Y después trae dentro del subóptimo esta idea de que viene de la economía, del low hanging fruit, de la fruta que está como más fácil de agarrar y empezar por ahí, que uno diría, bueno, no, hay que empezar como del corazón, de la esencia de lo que mueve la aguja. Y yo estaría de acuerdo con esa idea en principio, pero en la práctica me pareció interesante lo que yo decía, bueno, algo que ella quería destrabar, no sé, la ley electoral, bueno, empecemos por esto que sabemos que acá podemos mover un poquito. Eso estuvo bueno. Claro, eso por alguna razón lo relaciono con la crisis climática. Ahora sí, pensamiento lateral. Y toda la discusión de que los que miran la visión sistema dicen hay que cambiar el sistema productivo, hay que cambiar el uso de combustibles fósiles, hay que, no sé, ciertas cosas muy sistémicas. Entonces dije, bueno, si hay que hacer eso y eso es lo único que realmente mueve la aguja, ¿para qué voy a separar la basura o reciclar una cosa más, una menos, si eso no mueve la aguja? Pero por ahí eso es fruta fácil de alcanzar, low hanging fruit en inglés, que es, está bien, mientras tanto ayudamos con esto a cambiar pequeñas mentalidades que después a lo largo van generando quizás consensos políticos, pues la gente reconoce que es importante habiendo hecho eso, ¿no? Y ahí creo que vos le decías eso mismo a Flavia Bofroni. Bofroni. Que me gustó mucho ese aprender de... Brofoni, pusimos una R más, Brofoni. Brofoni. Ese aprender de grandes, que también me gustó más conocerla a ella, porque no me imaginaba que venía de un mundo tan académico e institucional previo. Antes de ser activista. Y de ahí llegó como al activismo, ¿no? Al revés, y me pareció interesante esa vuelta. Y ella decía, bueno, igual tenemos que reciclar basura más allá de lo que genere, por una cuestión como de nuevo ser, ¿no? De coherencia interna. Claro. Y después ella trae mucho esto, y Flor Polimeni trae esto también en su charla con vos, esta cosa de los nuevos activismos más de base, como manera de generar cambios grandes, pero desde lo inorgánico, ¿no? Que me da dudas, pero que me parece interesante, que es como una visión que yo no tenía hasta que las escuché a ellas. Como de una época donde en una de esas la cosa menos organizada y más focos, muchos, puedan llegar a... Claro. Sí, en eso siempre lo que yo pienso es que hay dos maneras de cambiar la realidad. Uno es de arriba hacia abajo, donde decís va a venir el líder iluminado, la líder iluminada, y nos va a organizar o va a llegar a los consensos o lograr que esto suceda. Que en algunos casos puede haber, o sea, vino el Martin Luther King, que está bien, capturó mucho del sentimiento que había, pero logró avanzar los derechos civiles en Estados Unidos. O algunos otros que fueron logrando cosas así. O puede ser de abajo hacia arriba, donde el cambio viene de pequeñas cosas chiquititas que crean burbujas, que son pequeños ecosistemas donde las cosas funcionan como querrías que funcionen en el todo, pero que no, bueno, vos te limitás a hacer, como lo que decíamos antes, ¿no? Te rodeas de la gente en las cuales se cruza la calle como vos querés que se cruce, y aspiras a que esas burbujitas crezcan. Quizás si las haces suficientemente bien, inspiran a otros a construir otras burbujas, van creciendo y se van juntando, y de repente se juntan y pueden llegar a cambiar el tejido social. Yo siento que esto segundo es un poquito más ingenuo, es más de largo plazo, pero es lo que me gusta hacer a mí. Entonces yo mucho de lo que hago trato de hacer eso, de generar pequeñas cositas chiquititas en las cuales las cosas estén más o menos bien, o lo mejor posible, y ver si se pueden regar para que crezcan un poquito, ¿no? O uno podría decir efecto tenaza, ¿no? Como las dos a la vez. Las dos cosas, sí, eso es lo ideal. Me dejó muy deprimida la charla con Flavia. Flavia, pero también esta sensación de urgencia que sentí también cuando la escuché en TX Río de la Plata. Y ahí, que igual en mi caso, por ahora, por lo menos no me movió a hacer nada en concreto, lo cual me preocupa. Me da como más esa sensación de que se va toda la deriva climáticamente y no sé, que se... me dio como cierta lucecita pequeña de esperanza el libro de Bill Gates, que lo charlamos un poquito, el de cómo evitar un desastre climático, donde al estilo Bill Gates, también muy analítico, primero te hace como el gráfico de, bueno, ¿cuáles son realmente las industrias que liberan más dióxido de carbono? No sé, algo que yo no sabía era la industria, la construcción es una de las cemento, fuentes. El cemento sí. Es una de las más grandes, que para mí no estaba tan dicho, por lo menos yo no lo había escuchado. Y después empieza como con soluciones bien concretas y cuánto del llegar a neto cero de carbono pueden aportar. No sé, por ejemplo, cuánto pueden aportar estos
no sé, grandes reservorios de carbono de la atmósfera y cuáles son los riesgos. Hay algo ahí que me tranquilizó en términos de poder ver el todo, pero cuando escuché a Flavia sentí que había algo como que se me está perdiendo, ¿no? Que está pasando socialmente, y todavía no escuché las charlas, salvo con Juli y con Lele, pero quiero escuchar ahora las charlas que tuviste con Nicky Becker Yael y y con con Yael. Nicky, esta cosa de si hay algo que está pasando en los jóvenes que por ahí se nos escapa, ¿no? Sí, yo O creo que hay algo. sin la ingenuidad Sí, también de, sí. bueno, no, ellos nos salvarán, que es medio también, Sí, tomen, sálvennos, sí, que claro. no son. Y aparte cierto grupo de jóvenes, o Mm. sea, no sé cuán representativo es de los jóvenes y las jóvenes. Es un grupo que está activando mucho más que lo que activábamos nosotros en este tema, por lo menos. Pero sí, no sé si eso alcanza. ¿Tenés más listas en Uy, tu...? tengo algunas más, a ver. Qué increíble, o sea, una de las primeras reacciones como que me agarra un nudito en la panza de sensación de la cantidad de temas que pasamos, ¿no? Y una sensación que tengo, a veces me da bronca no olvidarme de cosas que conversé en distintos episodios. Me gustaría recordar todo fácilmente, pero ahora escuchándote siento que recuerdo más de lo que Te creía acordás que un recordaba montón. y que me impactó más de lo que pensaba, porque me vas diciendo cosas y reconozco cambios en mí. O sea, cambios en cosas que hago, en la vida, en la percepción, en los vínculos, en un montón de cosas que me parece espectacular. Estoy contento. Qué bueno, ¿viste? Fer Polak, la última charla que tuviste Sobre con la él. pandemia Y hablamos. lo que a él le pasó de jugar en primera en pandemia. A mí eso me impactó. A ver qué te acordás. Me acuerdo que la intensidad, cómo lo llamaron a jugar en la selección, en la final del Mundial, sin haber jugado en primera antes, digamos. Venía jugando en las inferiores de algo y de repente tuvo que... No es que juegue en las inferiores, por ahí era más de modestia de él, pero... y cuán quemado quedó. O sea, me impactó mucho la sensación de que no tiene ganas de volver a jugar un mundial así, ¿no? Quizás era en el momento en que grabamos que estaba tan quemado que... Porque yo creo que esa gente después vuelve a... Es como subir al Everest, ¿no? Que decís, bueno, terminás de Cuando subir, no, bajás, nunca sí. más, pero bajás y decís, quiero de nuevo. A mí me impactó también eso, lo mismo, ¿no? Como decir, sí, no, ya está, ya jugué en primera y ya está. De hecho, Paenza lo dice en una de sus charlas, creo que no es en Aprender Grande, sino en una de las charlas TED, ¿no? Dice, yo ya llegué ahí y ahí no hay nada. Eso es genial. A mí eso me parte Sí, medio, sí, ¿no? es Como algo que está ahí. Adrián dice mucho y está buenísimo. Y en el caso de Fer, yo ya llegué ahí, ¿no? Ya me di la mano con Obama y... Hay otra cosa que dice Adrián, que lo dice más en privado, pero me siento cómodo compartirlo, y es, no te la creas. O sea, es la combinación de de eso, esas ¿no? dos. Es claro, pero es una vuelta de tuerca adicional, ¿no? Él dice, yo llegué ahí y no hay nada, no vivas persiguiendo esas cosas, pero si llegas a algún lugar no te la creas. Porque entonces ahí perdés todo. Perdés quién sos, perdés tus vínculos, perdés un montón de cosas, ¿no? Total. Bueno, por ahí Fer fue sabio en eso también, ¿no? Decir el riesgo a creérsela y decir, bajo. Claro, sí. Hay intriga de qué va a seguir siendo de su trayecto y veremos qué pasa con más pandemias, pero eso me pegó también. Narda la escuché hace poco. Narda. Narda me encanta la pasión. O sea, ella es una apasionada con opiniones fuertes de muchos de los temas con los que hablamos. Me encantó. Estoy tratando de recordar, porque hablamos de bastantes cosas con Narda, pero había algo de la búsqueda de los ingredientes que me quedó en algún lugar, como una sensación de la importancia de traer el señor que va con la bolsa de comino, ¿te acordás? Eso, el comino en el burro, era, no me salía la palabra, con el comino, burro, eso. en Salta, no Sí. sé, invento, creo que era Salta. Y dice como darte cuenta, ver al señor cargando el comino en el burro, ¿no? Y dándote cuenta de que... De hecho, yo el comino no sabía, por ejemplo, que era tan dificultoso de cultivar, no tengo idea, ¿no? Esta cosa de ver el detrás de escena que te hace valorar más las cosas, ¿no? Y valorar... Totalmente. Sí, a mí me impactó eso también. Y después algo que dijo de... que volviendo a esto de jugar en primera, que en su caso su misión es tratar de que comamos todos mejor y que las grandes compañías vendan cosas que son mejores. Y entonces decía, bueno,
para jugar en primera y hacer que, no sé, las grandes compañías alimenticias vendan algo que es mejor, yo tengo que entender las reglas. Me tengo que meter en la industria en serio. Claro, y tengo que está entender bueno. cómo se hace para producir en escala total y que las cosas se conserven, pero entonces ahí ver dónde meto Claro, la no alcanza cuchara. con saber cocinar y que es saludable o no, hay que saber cómo funciona el sistema para atrás, ¿no? Claro, y ella decía, Está bueno, me bueno. metí mucho a desarrollar cosas para, no sé, grandes marcas alimenticias, justamente para después poder meter una cuchara ahí. Si no es como que sos un idealista que no entiende el mundo y bueno, sos muy lindo, pero la acción pasa por otro lado. Claro, ¿cuánto hay que entender del sistema actual para cambiarlo, ¿no? Inclusive de ser parte del sistema actual para después Que cambiarlo. fue como antiintuitivo, o por lo menos Sí, algo que sí, no pero dice tanta gente. Está para bueno. hacerlo hay que hacerlo de forma tal que te metas, conozcas, pero no te crees a vos mismo el conflicto de interés para después no querer cambiarlo. Claro. Porque una vez que sos parte de un sistema y es funcional a tu vida, porque te hiciste amigos en eso y luchar contra ese sistema puede enemistarte con tus propios amigos, es complicado, ¿no? Por ahí en el caso de Narda, que es como tan... Es aguerrida ella, ¿no? Es sí, como, ya tiene como muy claro sus sí, sus no. En ese caso por ahí es menos probable que pase. claro, sí, sí, está buenísimo. Que después les conté, me pasó esto de a quién se lo querés contar el otro día en TX Río de la Plata, vos hacías esta pregunta en la audiencia de a quién se lo querrías contar. Y entonces les conté a mis nenes el episodio con el Narda. Y después pasó algo muy loco, que en general cuando les cuento estas cosas, un ratito charlamos, ya está, ¿no? Y quedó. Y después, unos días después, viene uno de mis nenes, Ian, a decir que había organizado con los nenes de tercer grado y lograron que las maestras firmaran y se lo tengo que contar a Narda, un pedido para que dejen de darles galletitas en Eso la me habías escuela en el contado, que me desayuno pareció y querían espectacular. fruta. Que me encanta porque en realidad él prefiere las galletitas a la fruta. Si O sea, lo hicieron un pensás. esfuerzo Como una de... cosa Sí, de decir nuestra batalla, me dieron tanta bola, pero bueno, la directora dijo que le iba a llevar a la supervisora, veremos, pero hubo algo ahí del impacto de la charla de muy Narda. loco que los chicos renuncien a un placer del presente en pos de una salud que escucharon en algún lugar del futuro, ¿no? Fuerte, ¿no? Y lo que vos decís en el curso de hábitos, Claro. que es esa cosa bueno, hablarle a tu yo del futuro cuando vos tenés ganas de comerte. Y hubo primero un debate porque si eran todas las galletitas malas o las de avena, ¿no? Que las de avena, como dice Narda, igual son la misma. Pero ya está bueno Eh, ese debate, que se hagan eh, esa pregunta a los y chicos. entonces Está... primero no se habían puesto de acuerdo, pero después dijeron, no, todas, queremos Pero decís que fruta. esto es un efecto colateral de que vos le mencionaste la conversación de Por lo Narda. menos sé que Ian lo llevó a la escuela después de eso. Wow. No sé. Pero Contale veníamos a hablando Narda de eso, eso. sí, se le va a Le tengo que encantar. contar, sí. Yo creo que tuvo que ver con eso porque fue después. Ah, Porque además a Ian le encantan las galletitas. O algo, no sé. Del deber ser, perdón. Es una terapia de la hora de grande, pero estuvo bueno que sucediera eso. Hay una pregunta difícil, quizás no sabes la respuesta. ¿Hay alguna temática que te parezca importante que no hayamos hablado nunca en Aprender de Grandes? Seguro hay un montón, obviamente, porque hay un montón de temáticas importantes, pero ¿hay algo que... ¿Hay alguna ausencia obvia? Porque una de las cosas que estoy haciendo en estas próximas tandas de episodios es tratar de conversar con gente que piense distinto. Por ejemplo, la conversación con Lupe Nogués, cuando hablamos con Guadalupe, ella me dijo que hablamos sobre justamente conversar con gente que piensa distinto a uno. Y dice que es verdad que conversé con perfiles muy distintos, pero la gente en alguna dimensión tiene cierta sintonicidad con mi forma de conversar o de ver el mundo y esas cosas. Entonces ahora estoy tratando de ampliar eso, pero... Pensando en esto de hablar con los diferentes, no sé si sería linda la experiencia, ¿no? Pero pensaba en el surgimiento de los movimientos políticos más de derecha y autoritarios, ¿no? En todo el mundo, y incluso en Argentina. Y pensaba si no hay algo por ahí ¿Y de decís hablar algún de... artífice o algún...? No lo sé, me da como piel Claro. de gallina, ¿no? De Mi, traer mi- mi- a... mi dificultad con los que son políticos en actividad y que tenemos la misma dificultad en TEDx Río de la Plata, en TED en general, es que es muy difícil para esa gente salirse de su discurso de lo que tiene que hacer para ganar más poder, porque es esa su agenda, como conversamos bien con No, y Julia, también ¿no? está esto que está muy mostrado por las investigaciones, que es que cuando uno le da visibilidad a un tema,
incluso para debatir, Lo refuerza. Lo refuerza, entonces no sé si traer un nazi, ¿entendés? Hay algo también que me da miedo ahí de eso, de uno tiene una visión del mundo y qué es lo que quiere que suceda. Justamente, sobre todo con los de derecha, ¿no? O sea, lo que pasó con Trump y Bolsonaro y otros no sé, así. Si trajeras a Milei acá o alguien que está como... Sí, mucha gente dice que esos buscan subir su perfil, no importa que sea con noticias buenas o malas. Es que de veras se ve eso, ¿no? Donde uno además se olvida de que se dijo, pero empieza a tener como la publicidad, la persona más en la cabeza. Eso, no sé, no tengo la respuesta, pero me parece que hay una línea por ahí. Está bueno. Y que todo esto de entender por qué o qué podemos hacer o qué está pasando, me gustaría a mí escuchar ese aprender de grandes. No sé si es que lo que te falta. Seguramente. Lo de crisis climática es algo que lo venís trabajando, hablando, pero me gustaría más como entender, como si te lo pudieras traer a Bill Gates y que te explique un poco más. Ahora lo llamo a ver si... Dale, llámala. Esa también a mí me darían ganas de escuchar más. Está bueno. No sé, hay algo rizomático y fractal que va apareciendo por aprender de grandes que a mí como audiencia miro la lista. Hoy miraba la lista en general miro en Spotify, pero ahora lo estaba mirando en la página web donde se ven todos, ¿no? Primero decía cuántos, Claro. y empecé a decir cuántas ganas me dan. Es como una fábrica de caramelos, ¿no? Es difícil elegir cuál, y le debe pasar a todos los que escuchan, ¿no? ¿Por cuál empiezo? ¿No? Estoy como... y me pasaba eso hoy, que la gran mayoría me dan como ganas de ir a picotear y escucharlos enteros. Así que tengo mi wishlist. Ahí, volviendo por un segundo a los dispositivos, y por ahí cerramos con lo que empezamos. Hay un dispositivo de cómo organizamos la cadencia del tiempo en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que yo descubrí es que yo trabajo, en general me mantenía ocupado todo el tiempo. Y llegaba el verano y bueno, por ahí no había tanta intensidad con TEDx Río de la Plata en enero y febrero, pero hacía otras cosas, o daba un curso o me anotaba yo en un curso para aprender algo, lo que fuera. Y lo que descubrí hace unos años, y me encanta, lo adopté y me encanta, es que trato de organizarme para que sea súper intenso hasta fin de noviembre cada año, y después diciembre, enero y febrero trato de no tomar compromisos. Y es el periodo en el cual dejo que surjan cosas. Quizás leo más, charlo, tengo más tiempo para estar con amigos, charlar, explorar cosas. Lo llamo tiempo libre estructural. O sea, trato de no tener cosas en la agenda, cosa que durante el año pasa porque me organiza así la vida, ¿no? Y aparte hay otra cadencia, porque algunos están de vacaciones, otros no, o sea, como que sucede distinto. Hasta el clima afecta en todo eso. Y en mi caso es un dispositivo en el cual van surgiendo cosas para hacer y después son las ideas que algunas de esas impactan en lo que hago a futuro. Entonces ese es otro dispositivo que a mí me llama la atención y me pregunto si hay más para hacer ahí, ¿no? De cómo... Y lo voy a retomar. Pues soy también de las que en general, si no estoy todo el tiempo, y porque me gusta lo que hago, estoy todo el tiempo haciendo cosas, ¿no? Pero hay algo de obligarse a la pausa. Me acuerdo cuando te tomabas tu semana de sin conectividad. Sí, también, no, lo debería hacer de nuevo, no lo estoy haciendo mucho últimamente. Esta cosa como de obligarse a la pausa, que si no, no lo hacemos. No sé, a mí me toca el sabático el año que viene en la universidad. Mi primera tendencia es llenarla de 1000 cosas. Bueno, voy a tener como que hacer fuerza contra mí misma para hacer esa cápsula, ¿no? Algo del estructural está bueno. Hablamos de la estructura como algo que libera. Sí, exacto. Porque entonces, por ejemplo, me es más fácil decir que no. Entonces me llaman y dicen, venía a dar un curso acá o a dar una charla. No, enero, febrero, no. Justo escuchaba la charla que tuviste con Flor Polimenia ahora hace poquito y que ella ponía abajo del mail que iba a ver sus mails. Sí, cada tanto. Puede ser que demore varios días en responderte. Y es como, bueno, el que avisa ahí. Claro. Sí, es genial. Pero es más con uno mismo, ¿no? Por lo menos quienes tenemos. Claro, entonces estoy pensando en... Porque digo eso del tiempo, pero a la vez reconozco la importancia de los dispositivos para lograr cosas. El dispositivo, por ejemplo, del email de los lunes me organiza para estar al acecho, atento y buscando cosas para poner ahí. Entonces me ayuda. Entonces una idea que me está surgiendo, escuchándote a vos ahora, es que quizás un lindo proyecto para el verano es volver a escuchar Aprender de Grandes.
O sea, quiero hacer ejercicio, por ejemplo, entonces salía a correr y cada día escucharme... Apilate ahí tu hábito. Sí, me hago lo que hiciste vos con Mole, con tu perro, Sí. volviendo al origen de esta conversación. Quizás lo haga, no sé, tengo que pensar si es eso lo que quiero hacer. Pues no quiero llenarme ya de cosas, pero esta es una cosa linda que me parece... Me da mucho placer cuando se hilvanan cosas de distintas conversaciones. Esto que hicimos hoy. Que íbamos Pensaba saltando como de en una a elegir otra. los dispositivos con los que uno va... Después todo se llena de imprevistos, pero por lo menos que los dispositivos no sean tantos, ¿no? El menos es más para Sí, que a cada uno, además sí. porque uno sabe que de cada uno se van a abrir ventanitas, Mm, decir, bueno, a ver, en esta etapa, yo lo pienso así también, de lo que dijiste recién, en voz alta para mi año que viene, bueno, ¿cuáles van a ser? Y que no sean tantos, ¿no? claro. Porque... Y de eso, y lo de volver a pasar, vuelvo a lo de Ana Kazumi, ¿no? De volver a mirar lo antiguo con ojos nuevos y volver a recuperar la cuchara manchada por la sopa o arreglar si algún pedacito se rompió con oro. Es esto de volver a escuchar, aprender de grandes, o volver a escribir las cosas que uno mismo, volver a leer lo que uno escribió. O... Me pasó que yo, antes de saber que íbamos a charlar de esto, en un momento dije, bueno, a ver, voy a escuchar uno de los míos, que me daba mucha vergüenza, ¿no? Obviamente, yo en general no veo mis videos, y lo escuché uno de los dos, el primero, y me caí bien. Dije, mira, no, y me había olvidado, ¿no? Las cosas, y otras también son las que digo y las vuelvo a decir. Y fue como, qué raro escucharse uno mismo y leerse a uno mismo y volver a los diarios de uno mismo. Y hay algo de releer los viejos libros, ¿no? Esta cosa de, no sé, yo me llevo eso como dispositivo, a ver si hay algo que pueda armar para el año que viene. El de escuchar, aprender de grandes, compite en tiempo, pero quizás son complementarios y pueden coexistir con escribir. Hay algo del hecho del acto de la escritura, de nuevo volviendo a Juan Sclar del principio y a Pedro Mairal y todo eso, que porque escribís más lento de lo que pensás, y volviendo a Ana Kazumi, que te obliga a ir un poco más lento, y entonces la forma de pensar los temas y la profundidad tiene otra textura, ¿no? Es otra... Tal vez con algo no tan placentero, que es que escribir es más tortuoso. Hay momentos de más... y a mí me gusta escribir, pero aún gustándome escribir, y creo que le pasa a la mayoría de la gente que escribe, hay algo que por ahí es demasiado mediado, donde... sobre todo si escribís para después que alguien lo lea, ¿no? Si no, es más fluye, pero... Y quizás habría que escribir como sin pensar en que alguien lo va a leer, ¿no? Sí. De hecho, mucha gente en los talleres también te dicen eso. Escribí suponiendo que nadie lo va a leer, porque si no te empezás a autocensurar, los tabúes y un montón de como cosas. dice Lili Ochoa de la Fuente, una amiga nuestra que también dio su charla en el mundo de las ideas, escribir alivia, y Exacto. Eso está bueno, y es como mediado, pero sin tanta fricción, ¿no? Claro, como esto que decía Mariano también. La fricción y después puedes editar si hace falta. La fricción está buena, pero en su justa dosis. Claro, sí. Sí, está buenísimo. Bueno, espectacular, un montón de cosas. Vamos 110, creo, 115 episodios de Aprender de Grandes. Cuando cumplamos 220, 230, hacemos otro encuentro. O quizás no haga falta esperar tanto. Gracias por invitarme. Gracias.